Capítulo 4. Los rayos del sol iluminaban la habitación de Issei, quien despertaba lentamente con un poco de sueño. Se levantó bostezando de sueño y se frotó los ojos con fuerza. Para aclararlos, habían pasado ya 2 semanas desde lo que pasó con Rias Gremory, y desde que se unió a la organización Dragon Truth, empezó a vivir con ellos, pero al parecer tenía problemas para memorizar dónde estaba los cuartos, ya que el lugar era muy grande y se perdía con mucha facilidad. Issei, ya es hora de desayunar, vamos, le había avisado yo para que bajase e ir a desayunar. Ya voy. ¿Dónde está la cocina? Se puso unos pantalones de color negro y usaba unas sandalias tipo tradicional japonesas. Vente, Guyo, a la cocina. Luego el peli platino y el castaño se fueron. Paso que caminaron por unos cuantos minutos. Caminando escaleras abajo se encontraron con una exageradamente enorme mesa de madera elegante en un cuarto de madera café oscura con muchos cuadros pintorescos. Esto es muy exagerado para un desayuno, almuerzo y cena, decía Issei al ver el gran tamaño de la mesa. En realidad tenemos la mesa por si hay reuniones o fiestas, siempre hay que estar un paso más adelante, dijo el peli platino con una sonrisa amable. El desayuno está listo, gritó el peli azul que estaba en la cocina y al parecer estaba haciendo el desayuno. Unos minutos después los muchachos empezaron a comer su desayuno. Samurai, Delta Shish y Oyou se sirvieron una gran cantidad de comida, que era muy exagerada, y además comían como si nunca hubieran comido en toda su vida. Issei solo se limitaba a verlos y comer su desayuno tranquilo, y además también le pusieron una exagerada de comida. ¿Te comerás todo eso?, preguntó Samurai. Más tarde, dijo Issei. Como quieras. Luego el samurái volvió a devorar su comida. Pasaron los minutos y los muchachos terminaron su vasto desayuno. Issei, quien tenía un desayuno más pequeño, lo terminó antes que los demás porque él no podía comer la misma cantidad que sus compañeros, ya que su cuerpo todavía no asimilaba que era un dragón pura sangre. Uf, qué buena comida. El samurái estaba repleto de comida. Si mi hermano es el mejor cocinando, decía Oyou alabando a Delta Shish. Pues gracias, ja. Delta Shish se reía suavemente. Issei, el rubio, llamó la atención del castaño. ¿Qué sucede?, preguntaba ante el llamado de Samurai. Es hora de entrenar, el rubio decía con voz seria. Cambio de escena. Academia Quo del ocultismo. Puff con eco. Habían pasado 2 semanas desde que Issei-senpai murió. Las cosas eran más calmadas y era muy notoria su ausencia. Al parecer yo era la única culpable de que traicionásemos a nuestro compañero, pero al parecer a los demás no le importaron nada. A mucho menos le importaba demasiado, ya que estaba con Yamato-sama, pero parecía que no le agradaba que ella estuviera cerca suyo. De repente nos llamaron por una misión. Al parecer un personaje misterioso estaba causando destrozos en una parte de la ciudad, y habían muchos muertos, todos inclusive Yamato-sama. Fuimos a detener dicho ser. Habíamos llegado hacia el lugar donde estaba el individuo. Era un hombre corpulento, que llevaba una capucha. No se podía ver su rostro, pero se notaba que era siniestro. Buenos días, decía el hombre encapuchado. Dime quién eres, preguntaba Boucho con autoridad. Mi nombre no importa mucho, solo soy alguien a quien le gusta la destrucción de seres inferiores. Este hombre definitivamente era malvado. Escucha, renegado, en el nombre del clan Gremory debe ser destruido, volvió a decirlo Boucho con autoridad. Cuando dijo estas palabras lanzó una gran ráfaga de poder de la destrucción que según nosotros acabaría con ese sujeto, pero me sorprendí cuando alguien detuvo el ataque, y es más, no podía creer lo que veía. De hecho Boucho y yo estaba incrédulas de solo mirarlo. Yamato-sama detuvo el poder de Boucho. ¿No sabías lo que estaba pasando? ¿Por qué Yamato-sama detuvo el poder de Boucho? Tuve un mal presentimiento sobre esto. A Yamato me preguntaba qué había sido de ti. Al parecer ese hombre conocía a Yamato-sama. Es un gusto servirle, señor. Creo que ya es hora de que la mayoría de ustedes sean libres porque ya no lo necesito. Después de decir esto él chasqueó los dedos y todos estaban confusos menos Boucho y yo. Al parecer estaba en una sumisión mental creada por él. Vámonos, es hora de irnos. El hombre de voz sombría al parecer se disponía a retirarse. Estoy de acuerdo, señor. Yamato-sama se estaba yendo con el hombre de apariencia sombría hasta que... Espera, Yamato, ¿qué haces?, preguntaba Boucho con voz temblorosa. ¿Qué crees que hago? Me largo, me voy de esta ciudad, basurero. Es más, no pienso pasar un segundo más con ustedes perdedores, en especial contigo, Rias. Esto sorprendió a todos. Al parecer estaba fingiendo todo este tiempo. ¿A qué te refieres?, Boucho volvió a preguntar con mucho miedo. ¿Qué eres, estúpida, que no comprendes? Jamás te amé. Inicialmente me quedé contigo para acercarme a Sir Zetsu, pero luego recibí las órdenes de eliminar al Sekiryu-tei. Te he mentido todo este tiempo, Rias. Además, ¿quién amaría a una niña mimada y estúpida que solo sabe esconderse detrás de sus tontos amigos?, decía Yamato con una voz llena de desprecio.
Ante estas palabras Boucho cae de rodillas y estaba llorando ya que el hombre que amaba a ella solo la usó como herramienta y además todos nos sentíamos mal porque de inmediato recordamos a Issei Senpai. Desgraciado. Gritaba yo mientras invocaba mis orejas y cola de Nekomata y lanzando esferas de Senjutsu, pero de inmediato ellos desaparecieron. Fui a ver a Boucho a ver cómo estaba, al parecer estaba completamente devastada y triste ya que sus ojos estaban llenos de lágrimas y con una expresión de que había hecho la peor cosa que se podría hacer. ¿Boucho está bien? Preguntaba al ver cómo estaba. No puede ser, no, pero ¿qué he hecho? Ise. Gritaba con fuerza y luego se desmayó. Boucho. La agarró antes de que cayera y su cara estaba empapada de lágrimas. Luego empiezo a llorar yo porque también contribuí en la tortura de Senpai y los demás también estaban llorando a excepción de Yuto Senpai, quien tenía una cara de enojo y estaba en una sola rodilla. Cambio de escena. Campos de entrenamiento Dragon Truth. Puff normal. Llegamos, exclamaba Samurai. Al llegar encontraron un inmenso campo de césped con unos árboles a los alrededores y a la vista se veían unas enormes montañas, pero también tenía estructuras de entrenamiento básico y avanzado. Es un lugar muy hermoso, dijo Issei por la belleza del lugar. Samurai creó este lugar para que pudiéramos fortalecer nuestros poderes y también perfeccionar otros tipos de artes y habilidades de batalla tanto en el campo físico como en el campo de las armas a distancia y cuerpo a cuerpo, explicó Delta Shis. Y no solo aquí se puede entrenar físicamente. En estas montañas se puede meditar un poco para tener un poco de paz y control o ejercitar y desarrollar los poderes espirituales, Oyou siguió la explicación. ¿Y con qué voy a empezar el entrenamiento? Preguntaba Issei un tanto ansioso por entrenar. Primero iniciaremos con la parte física, necesito saber qué tan fuerte eres en eso para iniciar, iremos poco a poco en tu adiestramiento y el primer nivel será la capacidad física, a ver dame un golpe y yo lo detendré, pero este tiene que ser con todas tus fuerzas, le decía a Samurai a Issei mientras estaba en posición de detener un ataque. Muy bien, exclamó este decidido. Se puso en posición de batalla para y luego le intentó dar un golpe al samurái, pero este lo detuvo con una gran facilidad. Temo que no es suficiente, aún te falta más fuerza física para combatir, créeme que los desafíos que te esperan sobrepasan la fuerza actual que tienes, por eso iniciaremos con lo más básico, dijo el samurái. ¿Y qué es lo básico?, preguntaba curioso. Esto le puso un par de muñequeras negras y unas botas del mismo color. Al principio Issei no entendió muy bien el concepto ya que los accesorios que le puso el samurái no hacían nada. ¿Y esto para qué?, volvió a preguntar. Para esto, al haber dicho esto el rubio chasqueó los dedos y los puños de Issei cayeron al suelo de rodillas y con las manos enterradas en la tierra. ¿Pero qué es esto? Antes no pesaban nada y ahora casi no me puedo mover, Issei se quejaba por el increíble peso que estaba soportando en todo su cuerpo, más encima intentaba sacar las manos de la tierra. Es un equipo de entrenamiento de nivel 1, lo que hace es que yo al chasquear se activará y hará que tu cuerpo apenas se pueda mover y tengas menos movilidad de la que ya tienes, explicó Samurai el concepto del equipamiento que Issei tiene. ¿Es en serio?, preguntaba Issei con incredulidad. Así es, y falta lo más importante muchachos, dijo el rubio. Lo sentimos, decían Delta Shis y Oyou cuando pusieron una gran cantidad de ladrillos atados formando un cubo rojo encimados en una plataforma de madera puesta en la espalda del castaño haciendo que se tumbara sobre el suelo. Primero debes levantarte para que pueda iniciar el entrenamiento, inténtalo, le dijo el samurái con palabras suaves. Muy bien, aquí voy, con mucha dificultad para moverse Issei intentó levantarse del suelo al que estaba pegado y al parecer lo estaba consiguiendo, ya había logrado sacar un poco sus manos de la tierra y luego las sacó completas poniéndose en pie, pero se veía con mucha dificultad y al ver sus brazos notó que estaban sucios y cubiertos de tierra. Perfecto, ahora podemos iniciar el entrenamiento, dijo este subiéndose al cubo de ladrillos que estaba en su espalda. ¿Qué se supone que haces?, preguntaba el castaño viendo cómo el rubio estaba en su espalda. Corre, ve hacia esa montaña sin detenerte y cuando termines regresaremos a casa, le ordenó de una manera amable a Issei, quien acató la orden con dificultad para correr, pero al menos podía, y los otros dos dragones se quedaron viendo. ¿Cuánto crees que logre soportar corriendo con ese peso?, preguntaba Oyou a su hermano viendo cómo Issei hacía ese duro entrenamiento. Lo doy como unas 5 horas, ¿tú qué dices? Era como si estuviesen haciendo una apuesta. Yo digo que 10, me sorprende que aceptase el entrenamiento de samurái empezando por lo más básico, exclamó el peliplatino con un notorio tono de sorpresa. ¿Por qué lo dices?
Bueno, para empezar, de ida y vuelta desde esa montaña a la casa son 24 horas y más. Encima en este pueblo se conoce muy bien el entrenamiento que le impone Samurai a sus estudiantes, explicó yo el porqué de que estaba sorprendido. Sí, pero él no conoce nada sobre esa clase de entrenamiento que recibirá de Samurai. ¿Vamos a casa? ¿Quiero leer algo?, preguntaba el peli azul a su hermano menor. Si quiero dormir un ratito, le responde con una sonrisa. Luego de esto los dos hermanos se fueron a su casa para que el Delta Shiz leyese un libro sobre quién sabe qué cosa y que Oyo pudiera dormir un rato. Cambio de escenario. Bosque. En un árbol muy a 5 horas del pueblo de la Serpiente Dorada, un muchacho peli platino con apariencia de delincuente juvenil estaba parado pensando en algo. Ese joven era nada más y nada menos que Bali Lucifer, el actual Akuryukou. ¿Y en qué estaba pensando? En la muerte de su rival, ya que él quería pelear con él un día. Aquí hay algo que definitivamente no encaja al guión. Ellas lo amaban profundamente si era pervertido, pero no entiendo, el matarlo no tiene mucho sentido. Pensaba Bali, quien estaba hablando mentalmente con Albion. Tampoco lo sé, Bali, definitivamente aquí hay gato encerrado. Cierto, las cosas han estado muy enigmáticas, aparte de que esto es un gran problema ya que no tengo con quien pelear. Además Kuroka y Lefay han estado muy tristes desde que se enteraron de su muerte. Es verdad, todo el inframundo se enteró de la muerte del Sekiryutei por parte de Yamato, y cuando se enteraron Kuroka y Lefay estaban no solo tristes, estaban devastadas por haberse enterado de eso. ¿Quién será ese tal Yamato? Preguntando a la nada y solo para sí mismo, hasta que de repente. ¿Pero qué? Bali se dio cuenta de la reacción de Albion y al parecer era de incredulidad total. ¿Qué sucede, Albion?, preguntaba el albino ante la reacción del dragón que tenía dentro de él. Bali, siento una presencia muy cerca de aquí. ¿Es muy poderosa? No es el poder que tienes y de quién pertenece. ¿Y de qué quién es? De Drai y el chico que lo posee. Al escuchar esto, Bali queda con los ojos muy abiertos, ya que él también se había creído que su rival había muerto. Albion, ¿dónde está esa presencia?, preguntaba para ir a corroborarlo por él mismo. Está a 1 kilómetro de distancia atrás de nosotros. Tengo que corroborar esto, sacando sus alas de Divine Dividing y volando hacia el lugar donde estaba. Cambio de escena. Camino hacia la montaña. Bali se escondió detrás de unos arbustos para ver si lo que Albion dijo era verdad. ¿Dónde están?, preguntaba aburrido. Están por llegar. Bali inclinó la cabeza un poco para ver detrás de los árboles y notó que se acercaba alguien. Esto pesa gritó completamente adolorido, sorprendiendo a Bali porque reconoció esa voz. No te preocupes, solo un poco más, dijo una voz que esta vez no reconoció. Y justo cuando pasó vio a Youdou Issei vivo, corriendo con un equipamiento que parecía muy ligero, pero que tenía un enorme cubo de ladrillos en su espalda, y a un sujeto que Bali no reconoció. ¿Albion, ese era Issei?, preguntaba completamente sorprendido. Sí, en efecto, ese era el chico de Drake. Pero si a un demonio se le extraen las Evil Pieces, morirá. ¿Cómo es posible que él haya sobrevivido a eso? Volvió a preguntar a ver si recibía una respuesta coherente. No me explico cómo sobrevivió, cómo lo hizo. Creía que les estaban jugando una broma. Los dos no creían que el que estaban viendo en realidad era el castaño pervertido que conocieron. De hecho, creyeron que era un sueño muy alocado, y más aún viéndolo en esa situación. Hay que avisarle a los otros. Volvió a salir volando fuera de aquí para avisar a sus compañeros, para avisarles de que Issei estaba vivo. Cambio de escena. Issei y el samurái. Ya estaba anocheciendo, se podía ver el atardecer muy hermoso en el camino donde se encontraba el castaño, que era casi la punta de la montaña. Como dijeron los otros dos anteriormente, la ida y la vuelta de esa montaña era de 24 horas, y de esas 24 pasaron 12, y al fin Issei logró llegar a la cima de la montaña. Lo logré. Gritaba victorioso por llegar a la montaña, corriendo con todo el peso que tenía. Perfecto, ahora volvamos a casa, decía Samurai muy relajado en el cubo de ladrillos. ¿Qué? ¿En serio?, gritaba otra vez, ahora con el tono de no puedo creer lo que dices. Sí, pa, ahora a la casa. Si quieres llegar antes de la cena, tendrás que ir muy rápido porque ya te perdiste el almuerzo. Esta vez el rubio lo dijo con diversión. Esto será difícil, ¿lo puedes aguantar? Eso espero, decía mentalmente cuando otra vez empezó a correr hacia la dirección en la que estaba este templo. Oye, Samurai, ¿y esto para qué?, preguntaba el castaño por la fase del entrenamiento. Es para que te acostumbres y te puedas mover con un poco más de facilidad, porque durante toda la primera fase del entrenamiento llevarás puesto todas estas cosas excepto cuando comas o duermas, obviamente, le explicaba respondiendo a la pregunta que había hecho Issei. Comprendo, replicó él. Luego de esa pregunta siguieron su camino hacia casa para llegar antes de la cena.
Cambio de escenario. Aldea de la Serpiente Dorada de noche. En una habitación con una cantidad muy grande de libros, el peli azul estaba leyendo un libro sobre la pirotecnia y Oyo estaba ahí sentado frente a la ventana para ver si llegaban su compañero y el líder. ¿Qué estás viendo?, le preguntaba del Tashis a su hermano. Las estrellas. ¿Y tú qué lees?, ahora preguntaba Oyo, curioso por el libro que traía en la mano. Sobre fuego, dijo con simpleza. Suspiro. Tú siempre estás con el fuego, ¿verdad?, decía Oyo divertido. Y tú siempre estás muy sonriente, replicaba Delta Shiz, hasta que los dos vieron por el suelo que llegaban los dos personajes que faltaban. Luego de verlos por la ventana, decidieron ir a recibirlos a ver cómo estaba, y cuando los vieron se sorprendieron un poquito al ver que Issei estaba lastimado, con rasguños y con la ropa hecha tirones de nuevo. En cuanto a Samurai, él estaba intacto, como si no hubiera pasado nada. ¿Pero qué le pasó?, Oyo preguntaba sorprendido al ver la apariencia del castaño. Nos encontramos con una jauría de lobos, le dije que peleara contra ellos para entrenar y el resto es historia, explicó el rubio al peli platino sobre la apariencia del castaño. Entiendo, decía el peli azul para contribuir algo a la conversación. Oigan, ¿qué hora es?, preguntaba Issei con un tono de dolor. Son las 12 de la noche. Se perdieron la cena. Al decir esto el peli platino Issei quedó con una cara de incredulidad y Samurai se bajó de su espalda. Bueno, Issei, ve a cenar y luego ve a dormir. Oyo cura sus heridas, no quiero que se infecten y ocurra un desastre, le ordenaba a Oyo. A la orden, decía Oyo para curar las heridas del castaño. Esto será un muy largo entrenamiento. Ya lo creo. Empezaron ya a tratar sus heridas e Issei, quien estaba adolorido, se preparó para un entrenamiento muy duro. Fin del capítulo 4.